Ya, ya estoy grabando. Vamos a continuar aquí. Entonces, en una función lineal, ¿qué es lo primero que yo necesito? Los puntos de corte. Entonces, el primer punto de corte, vamos a colocarlo aquí con texto. Vamos a colocar aquí puntos de corte. Primer punto de corte. El primer punto de corte sería, o siempre se consigue, cuando x es igual a 0. Si x es igual a 0, simplemente sustituye en la ecuación. Te va a quedar y es igual a m por 0 más b. Entonces te voy a colocar aquí m por 0 más b, m por 0, 0, 0 más b igual a b. Entonces, ¿qué punto de corte estoy generando? Mi primer punto 1 va a ser igual, para x igual 0, y es igual a b. Ese que está ahí es mi primer corte. Ahora, para mi segundo, voy a colocar aquí, mi segundo punto de corte, para mi segundo punto de corte, ¿qué hago? Igualito, chicos. En vez de colocar x igual a 0, voy a colocar y es igual a 0. Si ya yo investigué cuál es el punto de corte donde la recta x igual a 0, ahora voy a investigar qué pasa cuando en mi recta y es igual a 0. Si y es igual a 0, ¿qué va a pasar aquí? Sustituyo, me va a quedar 0 es igual a m por x más b. Si de esta ecuación despejo la variable x, ¿a qué va a ser igual? Simplemente esa beta positiva la paso para el otro lado negativa, te va a quedar menos b entre m. Entonces, ¿cuál va a ser mi punto P2? Mi punto P2 va a ser cuando x vale menos b entre m, y vale 0. Entonces, fíjense lo fácil que es conseguir los puntos de corte. Ahora, cosas que tenemos que saber, que es importante a la hora de graficar. Número 1, esto que está aquí, esta recta es pendiente. Fíjense que la pendiente va inclinada hacia el lado izquierdo. Es muy distinta a esta recta que va hacia la pendiente, pero hacia la derecha. Muy distinta. Vamos a colocarla aquí. ¿A qué me refiero yo con pendiente? La pendiente, chicos, es la inclinación que posee esa recta. Esa inclinación puede ser positiva como puede ser negativa. En este caso, siempre que yo tenga una recta que vaya en sentido hacia la derecha, como en el caso de la roja, siempre va hacia la derecha, mi pendiente o m, vamos a colocar aquí m, va a ser mayor a 0. Y siempre que yo tenga una recta que yo la grafique y que me quede hacia la izquierda, eso significa que su pendiente es menor a 0. Entonces, yo simplemente con la gráfica de una ecuación lineal o una función lineal, automáticamente yo me doy cuenta cuánto vale la pendiente. Si es positiva o si es negativa. O viendo la ecuación directamente, si yo veo que el término que acompaña a la x es negativo, esa recta me tiene que dar yendo hacia la izquierda, porque es negativa. Ahorita vamos a hacer ejemplos, pero esto es el primer paso para entender una función lineal. ¿Esto que dije se entendió o hay alguna duda? Pueden preguntar con calma. Andrea, Lisbeth, Eric, Bruno, No, profe. Carlos. Se entendió, se ha entendido. Perfecto, perfecto. Ahora, vamos a continuar en nuestra diapositiva. Ahora sí lo vamos a entender. ¿Por qué lo vamos a entender? Fíjense lo que dice aquí. Ahora sí es en español. Porque dice, la gráfica de la función es la recta en la ecuación y igual a m de x.
M, la variable M, le vamos a colocar nombre desde ahorita. Para nosotros M, ¿quién va a ser? La pendiente. Vamos a colocarle aquí la pendiente de la recta. La pendiente de la recta. Y esto que está aquí para nosotros, ¿quién va a ser? También va a tener su nombre y apellido. Va a ser él. ¿Quién? Ese término lo vamos a llamar, va a ser el corte con el eje de las Y. Exactamente. El corte con el eje de las Y. Fíjense aquí. Interseca al eje Y en el punto 0B. ¿Por qué? ¿Cómo sé que interseca en el punto 0B? Porque claramente aquí evaluaron para x igual a 0, para x igual a 0, Y le dio B. De hecho, por eso me generé el punto 0B. Para x igual a 0, Y vale B. Ahora, si M es distinto de 0, interseca al eje X en el punto menos B sobre M, 0. Lo acabamos de ver ahorita en la pizarra virtual, que el punto en X nos dio menos B entre M. Eso sucede cuando Y vale 0. Ahora, fíjense esta recta. La pregunta va para Lisbeth. Lisbeth, en esta gráfica que tenemos aquí, viendo la gráfica, ¿cuánto vale la pendiente? ¿Negativa o positiva? Lisbeth. La pendiente negativa. La pendiente es negativa. Ojo, ahorita lo vimos en la pizarra virtual. Comenté que si va hacia la derecha, ¿cómo va a ser la pendiente? Positiva. Si va hacia la derecha. Y si la recta va hacia la izquierda, la pendiente va a ser negativa, ¿cierto? Lo vimos ahorita en la pizarra virtual. A ver, vamos a confirmarlo aquí. Espérense, voy a colocarlo. Lo bueno de la pizarra virtual que queda guardado, no se borra. Fíjense aquí, hacia la izquierda, que es la recta negra Lisbeth, fíjate, la pendiente es negativa, menor a 0. Y si es la recta hacia la derecha, es positiva, mayor a 0. Entonces, esa recta que está ahorita que vimos, ¿es de pendiente negativa, Lisbeth? ¿O de pendiente positiva? No, disculpe, profesor, me confundí. Era positiva. Era positivo, ¿cierto? Pero está bien que te confundas aquí y no en el examen. Que en el examen es donde tienes que salir bien. Entonces, ya sabemos que una recta, si va hacia la derecha, es de pendiente positiva. Y si ahora es lo contrario, si mi recta va hacia la izquierda, es de pendiente negativa. Vamos a aprovechar esta gráfica. Fíjense, ¿cómo graficaron esta gráfica? Con los puntos de corte. Este primer punto de corte, claramente, ¿qué componentes va a tener? Bueno, en X va a tener 0 en X y en Y, claramente, ¿qué punto de corte va a tener? B. Ese es mi primer punto de corte. Ahora, mi segundo punto de corte. ¿Cuánto vale en X? Menos B entre M. Profesor, ¿y cuánto vale en Y? Te pregunto, Lisbeth, ¿en Y sube o baja o no hace nada? Se queda en el eje X. Ese punto justamente que está ahí. El Y no Ajá, vale no, nada. no vale nada, vale nulo, vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque específicamente no sube ni baja. Y esos son los dos puntos de corte. Ahora, en la otra gráfica, bueno, este punto de corte, claramente ese punto de corte va a ser en X, ¿cuánto va a valer? 0. Porque fíjense que este punto aquí, X vale 0. X vale 0. ¿Y cuánto vale en Y? B. En mi otro punto, ¿cuánto vale este punto de corte? Claramente nos damos cuenta que ese punto de corte va a ser en X vale menos B entre M. ¿Y en Y cuánto vale, Andrea?
Si en X vale, aquí se equivocaron, aquí está malo. A lo mejor vale menos B entre M. A lo mejor vale menos B entre M, pero B tiene que ser negativo o M tiene que ser negativo para que esto me dé el X. Fíjense que colocaron el X del 0 hacia la derecha y del 0 hacia la derecha, ese punto tiene que dar positivo, porque si da negativo, esa gráfica está mala, ¿cierto? Ese es un detalle importante. Andrea, si este punto de corte es menos B entre M, aquí parado, ¿cuánto vale Y en este punto? Si estoy parado aquí, en este punto. Eric, ¿podrías ayudarla? Si estoy parado en este punto, ¿cuánto vale el valor de Y? 0. 0. Vale estrictamente 0. A lo mejor Andrea preguntará, profesor, ¿pero por qué vale 0? Porque en este punto, Andrea, yo no elevo. O sea, acuérdate que el valor de Y es el que me hace aumentar el punto o disminuir el punto. En este caso, yo estoy parado en el eje X. Si estoy parado en el eje X, mi Y vale 0. Así de sencillo. Entonces, estas son las dos maneras que ustedes tienen que dominar para graficar una función lineal. Entonces, ¿qué se necesita para el gráfico de una función lineal? Número 1, saber los puntos de corte. Si ya con tus puntos de corte los tienes, simplemente unes esos puntos de corte y ya obtienes la recta. Vamos a ver rápidamente un ejemplo. A ver, si yo tengo aquí la recta Y igual a 3 medios de X menos 1 medio. La primera pregunta va para Bruno. Bruno, en esa ecuación lineal, esa ecuación de esa recta tiene pendiente positiva o pendiente negativa. Bruno. A ver, un toque, profe. Tiene pendiente positiva. ¿Tiene pendiente? Positiva. Positiva. ¿Cuánto vale la pendiente? Este valor 3 medios. numérico, 3 medios. Entonces, como 3 medios es mayor que 0, ya yo sé que mi recta tiene que ir hacia la derecha o hacia la izquierda, Bruno. Hacia la derecha. Tendría que ir hacia la derecha, Hacia porque es la positiva. derecha. Exactamente, porque la pendiente es positiva. Vamos a ver si eso es verdad. Calculo mi primer punto de corte, digo P1. Para calcular P1 digo, si X es igual a 0, ¿cuánto vale Y? ¿Qué hago? Despejo, simplemente. Me está quedando entonces primer P1 va a ser igual, si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Te va a quedar 0 por 3 medios, 0. Y vale menos 1 Menos 1 medio. medio. Menos 1 medio. Ahora, este es para el primer P1. Ahora, si para el punto 2, si Y es igual a 0, ¿cuánto vale X? Si Y es igual a 0, ¿cuánto vale X? Aquí es un poco más complicado porque te está quedando 0 es igual a 3 medios de X. 3 medios de X, colocar aquí, menos 1 medio. Ese 1 medio está negativo, lo paso para el otro lado, positivo. Está quedando 1 medio es igual a 3x entre 2. ¿Qué hago? Multiplico toda esta expresión matemática por 2. Multiplico todo por 2. Este 2 se va con este 2, te queda 1. 1 es igual ¿a quién? 1 es igual, me está quedando 1 es igual a 3x. ¿Cuánto vale el valor de X? X es igual a 1/3. Entonces, este que está aquí es el valor de X cuando Y vale 0. Entonces, profesor, ¿cuál va a ser el punto P2? Fácil. P2 va a ser cuando X vale 1/3
Y vale 0. ¿Cómo lo compruebo rápidamente? Lo sustituyo. Si yo sustituyo el valor de x aquí adentro, no te va a quedar 3 medios por 1/3. 3 con 3 se va y te queda 1 medio. Y 1 medio menos 1 medio, 0. Lo compruebo al toque. Ahora, teniendo los puntos de corte, grafico. ¿Cómo grafico? Igualito. Grafico el punto 1. X vale 0. Bueno, este que está aquí es X. Este que está aquí vale Y. Coloco aquí mi punto 1, 0 en X. Y menos 1 medio en Y. Bueno, menos 1 medio, vamos a suponer que está por aquí. Menos 1 medio. Entonces, este punto que está aquí es mi punto P1. Ese es mi primer punto de corte, P1. Ahora, P2, ¿cómo lo grafico? X vale 1/3, vamos a suponer que está como por aquí. Y X vale 0, vamos a suponer que mi otro punto está aquí. Entonces, este que está aquí sería P2. Y este que está aquí sería P1. ¿Cuánto vale este punto? Este punto vale 1/3. 1/3. ¿Qué hago? Ya tengo el punto de corte 1, profesor, y tengo el punto de corte 2. ¿Cómo consigo la recta? Simplemente los uno. El P1 con el P2. Y esa es mi recta. Eso fue muy complejo hacerlo, chicos. Y concuerda con lo que dijo Bruno. La pendiente me dio mayor a 0. Andrea, ¿la pendiente me dio mayor a 0? ¿Sí o no? La pregunta es para Andrea. Andrea, ¿me escuchas? Cambio la pregunta para Bruno. Bruno, ¿concuerda esa gráfica con la ecuación que tenemos? ¿Sí o profe. no? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Claro. Otra manera de que no se los he mencionado, pero sí es importante que desde ahorita sepan que una función lineal tiene distintas formas de trabajar. Entonces, una de las maneras es esta, de manera general. Yo coloco y es igual a m de x más b. Esa es la primera forma. Entonces, si en el ejercicio ya me dieran la pendiente y me dieran el corte con el eje Y, genial. Genial porque ya directamente la puedo graficar utilizando este método. Pero, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué pasa si no me lo dan así? No me dan la función. ¿Qué pasa si te colocan el ejercicio más difícil y ahora te dan en la gráfica y tú tienes que hallar la función? ¿Cómo haríamos, por ejemplo, para hallar la pendiente? ¿Cómo haríamos para hallar esa pendiente? ¿Alguien sabe cómo hallaríamos? Es un poquito más avanzado, pero sí se puede hallar. ¿Alguien sabe cómo hallar esa pendiente? Ya. Ajá. Ahorita lo voy a explicar. Pero antes, ¿alguien tiene alguna duda con respecto al ejercicio? Ya. Profe, Fíjense yo creo que algo. está todo claro. Voy a borrar esto porque lo que voy a explicar ahorita es más avanzado. Voy a borrar esto, ¿sí? Voy a borrar esto que está aquí. O si no, simplemente lo bueno de la pizarra, que miren, la puedo guardar lo que tenía anteriormente, ¿ves? Pizarra 2, voy a hacer otra. Ahora, lo que voy a explicar ahorita se explica más que todo ya a nivel universitario. Esa ecuación de la pendiente la utilizan ya adentro de la universidad. Entonces, sí quiero que ustedes la aprendan desde ahorita. Fíjense algo, chicos. Una recta, acabamos de ver, está definida por un punto de corte 1 y un punto de corte 2. Este punto que está aquí lo vamos a llamar P1.
P1 tiene componente X1, Y1. El punto 2 tiene componentes de corte X2 y Y2. Si yo uno P1 con P2, obtengo mi recta, ¿cierto? Esto que está aquí, chicos, esto que está aquí, es lo que se llama, esta distancia de aquí a aquí, es lo que se llama distancia entre dos puntos. Yo puedo hallar la distancia que hay desde un punto 1 hasta un punto 2. ¿Cómo yo puedo hallar esa distancia? Bueno, vamos a llamarla D minúscula y le vamos a dedicar distancia de P1 a 2. Distancia P1, 2. Esa distancia, voy a colocar aquí distancia de P1, 2. Colocar aquí distancia de P1, 2. Va a ser igual a ¿quién? Esto que está aquí es el punto 0, 0. Punto de origen 0, 0. ¿Cierto? Del punto 0, 0. Ahora, esto que está aquí, si ustedes se dan cuenta, es un cateto. Esto que está aquí, si ustedes se dan cuenta, es otro cateto. Para yo calcular esa distancia, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué tipo de... Pitágoras, profe. ¿Cómo? ¿Repite? Pitágoras. Pitágoras. Exactamente. ¿Por qué? Porque aquí se genera un triángulo rectángulo. Entonces, estos puntos que está aquí, obviamente aquí me quedaría, la distancia de aquí a aquí sería x2 menos 0, esta sería x1 menos 0, pero cuando aplicamos la ecuación de distancia entre dos puntos, proviene de ahí. Proviene es de aplicar un teorema de Pitágoras. De ahí es donde proviene. Entonces, este que está aquí, generalmente esta distancia de aquí a aquí se le llama delta Y. Y esta distancia de aquí a aquí se le llama delta X. No necesariamente, chicos, no necesariamente comienza en el origen. Podemos mover y los puntos de referencia igual me van a crear un triángulo rectángulo. Siempre la distancia entre dos puntos me forma un triángulo rectángulo. Porque acuérdense que cuando los trazos son verticales, para yo graficar un punto desde primaria no te dicen paralelo al eje X, paralelo al eje Y, y siempre te va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, ese delta X, ahorita el delta X sería X1 menos 0, porque estamos en el origen, pero no lo vean así. Imagínense que ahora lo estamos viendo, lo tenía que haber hecho la gráfica subido, es decir, no en el origen, teniendo dos puntos. Pero queda de tarea para que ustedes practiquen. Simplemente ahora van a hacer esta misma demostración, pero ya no en el origen. Ya no lo van a hacer en el origen. Lo van a hacer en el, o sea, subiendo los dos puntos. Que ya no parta del origen, sino desde dos puntos. Vamos a suponer por aquí. Puede ser por aquí. Así. Pueden hacerlo así. Entonces, fíjense aquí. Fíjense aquí. Aquí tengo otro punto. Aquí tengo otro punto. Entonces, fíjense aquí. Paralelo. Fíjense que aquí, paralelo al eje Y. Paralelo al eje Y. Paralelo al eje X. Paralelo al eje X. Si yo trazo una perpendicular, también me va a generar un triángulo rectángulo. Entonces, es lo mismo. Siempre que yo esté estudiando dos puntos, me va a generar un triángulo rectángulo. Siempre. Ahora, ¿cómo calculo esa distancia? De manera general, porque lo estoy explicando de manera general. Ya con los ejercicios sale al toque. Pero de manera general, ¿cómo se haría? Así. Para un delta X, vamos a suponer que
aquí yo tengo un X1 y aquí yo tengo un X2. Entonces, mi delta X, ¿quién va a ser? X2 menos X1. Y de manera general, para un delta Y, ¿quién va a ser mi delta Y? Delta Y va a ser igual a un Y2 menos Y1. Ahora, si yo quiero calcular la distancia del punto 1 al punto 2 de manera general, ¿cómo sería? Simplemente, si aplico el teorema de Pitágoras, ¿cómo me va a quedar el teorema de Pitágoras? La distancia de P1 a P2 no va a ser igual a la raíz cuadrada de delta Y al cuadrado más delta X al cuadrado. Profe, esto de distancia ya lo hemos visto con el profesor Jordi. ¿Esto ya lo han visto? Ah, ya. Distancias, sí. Sí, en geometría analítica, sí. Ok, bueno, de aquí, entonces ya sabían la ecuación. Sí, sí, ¿A sí. qué es igual entonces esta distancia? La distancia de P1 a P2. Esa la... Ajá. ¿A qué es igual? Ajá. Me dijeron que ya la han visto. Sí, Y2 menos Y1 Ajá. Y2 menos Y1 al cuadrado cuadrado más más X2 X2 menos X1 al cuadrado. menos X1 al cuadrado. Entonces, esto que está aquí me permite calcular la distancia que hay entre dos puntos. Fíjense que ya lo habían visto, pero no me habían dicho la ecuación. Entonces, ¿de dónde viene esa ecuación? De estudiar dos puntos en el plano cartesiano. Al proyectar esos dos puntos en el plano cartesiano, calculo la distancia por el teorema de Pitágoras entre esos dos puntos. Entonces, ¿para qué? Fíjense que ahora nosotros tranquilamente yo puedo calcular la distancia. En este caso, si me la pidieran la distancia que hay de P1 a P2, tranquilamente aplicando ese teorema. Ahora, ya sabemos calcular la distancia entre dos puntos. Ahora, ¿qué otra ecuación me permite no calcular la distancia? Ahora yo quiero calcular es la pendiente. ¿Qué otra ecuación me permite calcular la pendiente? A ver, profe, es una división, creo. es una división, Y2 menos Y ¿correcto? sobre Sería, X2 exactamente, sería menos X1. Y2 menos Y1, ¿entre quién? Entre X2 Entre X2 menos menos X1. X1. Aunque puede ser... ¿De dónde proviene eso de la pendiente? Fíjate que a la final la pendiente es un delta Y entre un delta X. Entonces, esa información que ya saben, fíjense ya todo lo que pueden hacer. Pueden graficar la función lineal, pueden calcular la distancia entre dos puntos y si te dan la gráfica de la función lineal, ya pueden calcular la función solamente teniendo la gráfica. ¿Cómo? Si yo tengo el punto 1, tengo el punto 2, puedo calcular la pendiente. Ahora, ¿quién es B? Lo expliqué comenzando la clase. ¿Quién es B para nosotros? Eric, ¿quién es B para nosotros? El punto B, ¿quién es B? El punto donde corta El eh, punto con el eje Y. donde corta la recta en La el recta eje con el eje Y. Y. En este caso específicamente, ¿cuánto valdría el punto? En este caso, en esta recta, Menos un medio. menos un medio. Por eso es que fíjate que aquí tenemos que B vale menos un medio. Entonces, fíjense que ya a partir de hoy, ustedes pueden graficar tranquilamente una función constante y una función lineal. En esa función lineal ya saben calcular su pendiente, calcular los puntos de corte y calcular la distancia entre un punto con respecto a otro punto.
Ya sabemos. Ahora, vamos a ver, antes de terminar, por lo menos dar una introducción de esta parte que está aquí. Ya esto estamos claros. Cuando la pendiente es positiva hacia la derecha, cuando la pendiente es negativa hacia la izquierda. Ahora, fíjense aquí. Vamos a dar aunque sea una introducción de lo que es una función cuadrática. Una función cuadrática es una función de la forma a su x al cuadrado más b su x más c, donde a, b y c son constantes reales. ¿Qué es lo importante que yo debo de saber en una función cuadrática? Lo primero que yo tengo que saber, si yo quiero graficarla, si yo quiero graficar esa función cuadrática, lo primero que yo tengo que saber es que esa función cuadrática posee, vamos a colocarla aquí, posee puntos de cortes. Puntos de corte. Es lo primero que yo tengo que saber en una función cuadrática. Puntos de cortes. Si yo no estoy seguro, si yo no sé si tiene puntos de corte, primero tengo que analizar la ecuación. Hay funciones, chicos, donde una ecuación cuadrática no necesariamente tiene puntos de corte. ¿Qué son los puntos de corte? Es aquellos, en este caso, si yo tengo y igual a f de x, es aquel caso donde esa parábola corta el eje de las x. Hay casos en que nuestra parábola no va a cortar el eje, que eso lo vamos a analizar. Ahora, aquí te nombran algo que es importante, que la próxima clase quiero que ya todos se lo sepan de memoria. Yo me imagino que la mayoría del salón, o todos, ya no sabemos de memoria la resolvente. ¿Quién no se sabe la resolvente? O la fórmula, la gigante, la de menos b más menos. ¿Quién no se la sabe? Oh, profe, de memoria se sabe. Ya. Entonces, esa ecuación todos tenemos que aprenderla de memoria. Todos. La resolvente. La resolvente nosotros sabemos que es para conseguir esos puntos de corte. La voy a colocar aquí porque es la ecuación. La próxima clase, al azar, pregunto. ¿Cuál es la ecuación de la resolvente? x12 es igual a menos b más menos la raíz cuadrada ¿de quién? De b cuadrado menos 4 por a por c. Entonces, esto que está aquí lo voy a dividir entre 2 por a, ¿cierto? Entre 2 por a. Ahora, esto que está aquí es lo que nosotros vamos a llamar resolvente. Vamos a colocarle aquí el nombre, resolvente. Próxima clase, pregunto al azar, comenzando. En la resolvente, ¿en qué nos ayuda? A encontrar esos puntos de corte. Esto que está aquí, que tenemos adentro de nuestro radical, nosotros lo vamos a llamar como, esto se llama discriminante. Esto es lo que nosotros vamos a llamar discriminante. ¿Por qué es importante el discriminante? Porque el discriminante es el que nos va a dar las características principales de cómo es esa ecuación cuadrática. Nos va a decir si corta en un punto, si corta en dos, si no corta, si es imaginario. Nos puede decir varias informaciones. Depende de ese discriminante. Entonces, fíjate que te dice aquí, el discriminante asociado a esta función cuadrática es dado por b cuadrado menos 4a por c, que es esto que tenemos aquí adentro. B cuadrado menos 4a por c. La gráfica de f es una parábola c, y igual a su x al cuadrado más b su x más c, y te dicen que esta es la función para encontrar el vértice. Muy importante. Vamos a colocarlo aquí. Voy a colocar en la pizarra. Voy a colocar esto aquí. Aquí. Otra pizarra. Aquí. Si yo tengo aquí mi eje Y, tengo mi eje X. Vamos a suponer que en este caso yo tengo una parábola que corta en el eje de las X. Corta aquí
corta aquí. ¿Qué es el vértice, chicos? ¿Quién me puede decir con sus propias palabras cuál es el vértice de esa parábola? Vamos a suponer que la ecuación general de esa parábola es a sub x al cuadrado más b sub x más c. ¿Cuál es el vértice de esa parábola? Profe, creo que el vértice sería el punto más bajo. En este caso, es el punto más bajo de la parábola. En este caso, esta parábola se conoce como cóncava. ¿Por qué es cóncava? Porque posee una concavidad. De hecho, aquí lo vamos a colocar. Cuando A es mayor a 0, la parábola es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Y cuando A, lo voy a colocar aquí, es menor a 0, se le llama cóncava hacia abajo o se le llama convexa. Entonces, en este caso, por la gráfica, yo tengo que mi vértice es el punto, como dice Bruno, más bajo. Vamos a suponer que está como por aquí. Fíjense que el vértice es el pico de esa parábola, el punto, el más bajo, o si es cóncava, y si es convexa, el más alto. En este caso, esta es una parábola cóncava, pero yo tranquilamente podría graficar también otra parábola así. Y fíjense que el punto más alto, vamos a suponer que está como por aquí, este sería mi otro vértice. Son dos parábolas distintas. Esta que está aquí es cuando A es mayor a 0, y esta que está aquí es cuando A es menor a 0. Entonces, ¿qué va a quedar como tarea? 1. Repasar los dos ejercicios que vimos hoy de módulo. Pasar al cuaderno función constante, simplemente un ejemplo. Y pasar las ecuaciones de función lineal. Pasen las ecuaciones de función lineal y apréndanselas. Y de último, en la ecuación cuadrática, quiero que por favor se aprendan la resolvente. A cualquiera. Si yo le pregunto a Andrea, ¿a qué es igual la resolvente? Bueno, profesor, la resolvente me permite de una ecuación cuadrática en conseguir los cortes. ¿Cuál es la ecuación de la resolvente? Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c entre 2 por a. ¿Quién es el discriminante? Lo que está dentro de la raíz. B cuadrado menos 4a por c. La clase que viene vamos a continuar con esta parte de la parábola que es bien interesante. Vamos a ver los casos y vamos a empezar a hacer ejercicios. Vamos a hacer ejercicio de función constante, función lineal, función parábola y si nos da tiempo también le metemos función módulo. Si nos da tiempo, porque veo que hay que dar lo que necesitamos. Y lo que necesitamos ahorita primero es entender función constante, lineal y cuadrática. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que vimos en la clase el día de hoy, chicos? No, profe. Excelente. No, profe, está todo claro. Fíjense que los dos ejercicios que escogí fueron adrede porque son ejercicios que los estudiantes generalmente jalan. Generalmente salen mal en el examen. Entonces lo escogí adrede para que ustedes vieran que no siempre es aplicar el método de conseguir la solución, intercepto y luego los unos. No siempre es así. Depende del ejercicio que nosotros tengamos. Para